¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a esta mesa del Congreso. En esta sesión vamos a hablar de la cuestión del Estado en el comunismo. Y para eso tenemos aquí a tres ponentes que voy a presentar de manera muy breve. Pablo López Álvarez es profesor de esta facultad. Su trabajo se ha centrado en la filosofía moderna y contemporánea, en cuestiones de filosofía política y en autores como Maquiavelo, Hobbes, Hegel, Foucault, también autores de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y también Franz Neumann. Es autor del libro Espacios de negación del legado crítico de Adorno y Horkheimer del año 2000. Es coeditor junto con Jacobo Muñoz de una obra sobre Foucault, con el título La impaciencia de la libertad. Y es coeditor también, junto con Juan Manuel Forte, de una obra sobre Maquiavelo, más reciente, y bueno, autor de numerosos artículos académicos. Juan Domingo Sánchez Stop estudió filosofía en esta facultad, ahora vive en Bruselas, es funcionario europeo. Ha traducido la correspondencia de Spinoza al castellano, ha escrito diversos artículos sobre este autor y actualmente desarrolla un proyecto de investigación en la Universidad Libre de Bruselas sobre Spinoza en Althusser. Ha escrito artículos académicos también sobre Carl Smith y colabora con medios como Le Monde Diplomatique, la revista Archipiélago, o en medios como Viento Sur y Rebelión. Actualmente creo que está preparando un libro sobre el terrorismo. A mi izquierda, Luis Alegre Zaonero es profesor también de esta facultad. Su trabajo de investigación se ha centrado en autores como Marx o como Kant y ha tratado problemas relacionados con la ilustración, con el derecho, la ciudadanía, también con la estética. Es autor de muchos artículos académicos, algunos sobre la filosofía jurídico-política de Kant o sobre la teoría del valor en Marx y algunos otros sobre algunos aspectos de la obra de Freud. Ha participado en varias obras colectivas, es autor, entre otras, de obras como Comprender Venezuela, Pensar la democracia, que ha escrito junto con Carlos Fernández Liria, o también autor del recientemente publicado El orden del capital del 2010, que es una obra por la que los autores, también junto con Carlos Fernández Liria, han obtenido el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Bien, pues tenemos en esta mesa que abordar la cuestión del Estado, que creo que es un tema que todos entendemos por qué y hasta qué punto es capital para el comunismo. De hecho, traía aquí una pequeña presentación del tema, pero ahora me parece que de repente es completamente absurda. Quiero decir que se ha mostrado a lo largo de la sesión anterior hasta qué punto es importantísimo abordar este problema. A partir de la mesa sobre libertad hemos llegado al final de la sesión anterior a tener que pensar el Estado, y entonces pues no sé muy bien si presentarlo o dar paso ya directamente a... Bueno, puedo leer a lo mejor el texto que había traído de Lenin. Traía un texto de Lenin para presentar la cuestión del Estado como un problema y bueno, voy a leerlo, ya que lo he traído, y luego vamos. Es un texto de Lenin, El Estado y la Revolución, y dice: solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo que es posible e inevitable que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero en primer lugar, para ello no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión. Esto lo hará el propio pueblo armado con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y en segundo lugar, sabemos que la causa social más profunda de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a extinguirse.
No sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos que se extinguirán, y con ello se extinguirá también el Estado. Bueno, lo traía un poco para recordar algo que a lo mejor hacía falta que recordáramos, aunque ya digo que después de la sesión anterior igual ni siquiera hace falta. Pero bueno, era para recordar que el Estado es un problema que se plantea como problema desde el origen mismo de la tradición marxista, que se plantea en los principales autores. Hemos leído a Lenin defendiendo algo así como la necesidad de la abolición del Estado, y de una manera muy explícita, pero también podríamos recordar a Engels. También he traído un breve texto de Engels diciendo pues más o menos lo mismo. Engels dice: siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo. Mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios. Y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso, nosotros propondríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comunidad, una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa comuna. Podríamos también leer algunos textos de más, tal vez no tan explícitos, pero sin duda en la misma dirección. Y ya digo, todo esto para recordar que el problema con respecto al Estado entre los primeros y principales pensadores de la tradición marxista, el problema, por ejemplo, en el contexto de la Primera Internacional y en el debate con los anarquistas, no era un debate sobre si Estado sí o Estado no, sino más bien el problema se presentaba como cuándo, en qué momento podría abolirse el Estado. Y esto, que parece ser un acuerdo dentro de la tradición comunista, y es un hecho, debemos repensarlo hoy, debemos repensarlo aquí, y tal vez deberíamos pensarlo considerando también otro hecho, que creo que hoy en día tenemos bastante a la vista, y es que parece de algún modo que todas las luchas de la izquierda en nuestros días, de la izquierda parlamentaria y también extraparlamentaria, pienso en los movimientos sociales, por ejemplo, en la defensa de la universidad, en los movimientos contra Bolonia o contra la estrategia de la Universidad 2015, en los movimientos a favor de la sanidad pública y de la educación pública, parecen denunciar algo así como un déficit de Estado o una suplantación del Estado por otros poderes, o podríamos decir tal vez una pérdida de funciones del Estado o una pérdida de poder del Estado o de soberanía de los Estados. Alguien dijo antes en la sesión anterior, no me acuerdo quién era, pero decía que los Estados fuertes despolitizan. Bien, pues en este contexto tenemos, por ejemplo, las palabras que dijo Allende cuando hablaba de la suplantación de los Estados por las empresas transnacionales. Allende decía, lo describía como la socavación de la estructura política del mundo. Bueno, de todas maneras, ya digo que ya se ha planteado este problema y se ha planteado mucho más problemáticamente en las preguntas y en los debates del final, y sobre todo por las preguntas que han salido desde el público. Entonces, pues para recapitular un poco los problemas a los que hemos llegado, yo preguntaría, bueno, ¿es el Estado una herramienta del capitalismo? ¿Es un aparato de poder de la clase capitalista? ¿Qué es lo que vemos desaparecer, más si cabe, en cada nueva embestida neoliberal? ¿Es Estado lo que reclamamos? ¿Qué Estado? Un Estado fuerte, también ha salido aquí en la sesión anterior. Se ha dicho antes, además, lo ha dicho Andrés de Francisco. Bueno, ¿fuerte en qué sentido? ¿Es el Estado norteamericano un Estado débil? Desde luego hay mucho que distinguir y habría que especificar mucho qué entendemos por Estado. Tanto para decir que defendemos que hay que abolirlo, o para decir que hay que defenderlo, hace falta que especifiquemos qué entendemos por Estado. Y bueno, han salido también otras cuestiones como la noción de Estado de Derecho, la noción de propiedad. Jacobo Muñoz ha hablado de la noción de propiedad y relacionada con el Estado de Derecho. Ha salido incluso algo así como otro concepto de libertad en Spinoza. Así que esto, ya digo, está totalmente, yo como sí que sé un poco lo que van a decir los ponentes, está totalmente relacionado con lo que ellos van a decir, así que esto va a ser la continuación natural de lo que hemos hablado antes. Y entonces les doy la palabra ya. Va a hablar primero
Pablo López y tiene 30 minutos. Pues muchas gracias. Agradezco a la Caverna la organización del Congreso y agradezco la invitación a participar en el mismo. Abro yo fuego e intento aclarar algunas cuestiones relativas a este problema que nos trae aquí, pensar las relaciones entre el comunismo y el Estado, pensar las relaciones en los términos en los que lo plantearé entre la exigencia comunista y los efectos de Estado. Parto de alguna definición quizá un poco esquemática, pero que intento utilizar simplemente para continuar la argumentación. En primer lugar, referirme a la noción de Estado. Referirme a la noción de Estado como esa particular institución resultado de un proceso de concentración de la capacidad de producir norma, de un proceso de concentración de la capacidad de castigar con derecho de vida y muerte, de un proceso de concentración de la capacidad de interpretación de la ley. Se trata, desde luego, en la medida en que tenemos ante nosotros un proceso de concentración, también de un proceso de expropiación violenta, naturalmente territorial, de población, expropiación jurídica, en virtud de la cual se consigue eso que célebremente se llama el monopolio de la violencia legítima, el monopolio de la fuerza coercitiva legítima. Que la expropiación sea violenta no quiere decir que se imponga sobre una situación de no violencia, sino más bien que se impone sobre una situación de violencias diseminadas, de violencias múltiples, que quedan concentradas en esta institución, en la cual en todo caso se trata de acentuar su carácter estable, ¿no? Su carácter de institución, su carácter de solidez, su carácter incluso de capacidad de generar una legitimación estable en la población. Sobre este principio, seguramente para el cual podríamos apoyarnos en Hobbes, ¿no? La idea de una centralización de la capacidad legítima de producir violencia. Sobre este principio de la estatalidad moderno se puede perfilar otra noción, digo quizá un poco esquemáticamente, pero para apoyar la argumentación posterior. La noción de Estado de Derecho. La noción de Estado de Derecho, en un sentido obvio, según el cual no todo Estado es un Estado de Derecho, no todo Estado que tiene derecho es un Estado de Derecho, sino que al menos hay que aislar algunos rasgos característicos. Yo me apoyo en un célebre conocedor y crítico del Estado liberal de Derecho, como es Carl Schmitt, para destacar tres rasgos en los cuales creo que puede haber un cierto consenso a la hora de construir esta noción de Estado de Derecho. En primer lugar, la separación de poderes. En segundo lugar, el principio de legalidad. Los poderes públicos actúan produciendo ley, su lenguaje característico es la ley, y a esa ley están sometidos también los poderes públicos. En tercer lugar, reconocimiento de derechos fundamentales. En estos tres puntos cabe encontrar una especie de negación, valga la expresión, del principio de la nuda estatalidad, tal como se formula en el Leviatán, por ejemplo, de manera que se establece un límite de las acciones que pueden ser decididas y las acciones que no pueden ser decididas, en ningún caso por los poderes públicos. Una serie de procedimientos vinculada a la separación de los poderes, a la atención al principio de legalidad y al reconocimiento de derechos fundamentales que hacen que haya cosas que no pueden en ningún caso ser decididas, ni siquiera por una mayoría, ni siquiera por una formación estatal de carácter democrático. Que haya algo así como derechos fundamentales quiere decir que hay un límite de lo indisponible a las decisiones públicas. Por lo tanto, y me atengo a esta cuestión porque es la que más me interesa tratar, por lo tanto, tenemos ante nosotros una limitación de las acciones posibles de los poderes públicos, tenemos por lo tanto una determinación de las acciones prohibidas y las acciones permitidas que pueden realizar los sujetos con capacidad de obrar. Que se establezca un límite entre las acciones permitidas y las acciones prohibidas de cuerpos con capacidad de obrar quiere decir que la misma noción de respeto de derechos fundamentales y el resto de los conceptos asociados a la noción de Estado de Derecho supone un tipo particular de incidencia sobre las relaciones de poder. Quiere decir exactamente eso porque la noción de poder se refiere, quizá también puede haber un consenso sobre esta cuestión, a
la determinación de las acciones presentes y futuras de cuerpos, ¿no? Ejercemos un poder en la medida en la cual determinamos las acciones posibles de un cuerpo. El reconocimiento de derechos fundamentales es un tipo particular de incidencia en las acciones permitidas a un cuerpo. Es decir, es una incidencia en la materialidad misma del poder, en el sentido de retraer ciertas acciones que pueden realizarse sobre cuerpos, acciones que los cuerpos pueden realizar, de tal modo que existe una vinculación entre las nociones de derechos, estoy pensando en derechos, no una noción de ley, sino una noción de derechos fundamentales, y la noción de poder. La pregunta es obvia: ¿cómo es que algo como una exigencia de carácter normativo, como los derechos fundamentales, posee una incidencia en la materialidad del poder, siendo así que es una exigencia de carácter estrictamente normativo? Bien, podemos decir porque esa exigencia se dota de garantías, se dota de técnicas particulares por las cuales se puede establecer una mediación entre la normatividad y la facticidad. Puede darse eficacia a aquellas disposiciones que se mueven en el plano de la pura norma. Existen garantías respaldadas en última instancia por una fuerza material capaz de producir obediencia. Que esto sea así, es decir, que podamos vincular la noción de derechos fundamentales con una cierta eficacia en el diagrama de las relaciones de poder, me permite, en fin, comentar una cuestión que puede ser interesante debatir. Que los derechos fundamentales pueden entrar en conflicto entre sí. Pueden ser órdenes de acciones incompatibles. Esto también puede querer decir que el origen de los derechos fundamentales no tiene por qué ser necesariamente el mismo, sino que pueden derivarse de exigencias de conducción de las conductas que no provengan ni de los mismos sujetos políticos ni tengan la misma función social. Esto me importa sobre todo para tratar de enfatizar el carácter conflictivo, internamente conflictivo, de cualquier sistema de derechos fundamentales, y muy en particular de los llamados derechos económicos con respecto a los derechos del Estado liberal. Nada más para eso, para subrayar este carácter, digamos, no orgánico del desarrollo de los derechos, sino más bien internamente conflictivo. En particular se podría destacar la manera en la cual este tipo de limitación de las acciones carece todavía del vínculo con la noción de propiedad, al menos en aquellos derechos que me interesa más comentar, que son aquellos que aparecen vinculados a la naturaleza misma del cuerpo. Derechos penales, derechos procesales, prohibición de la tortura, habeas corpus, es decir, derecho al traslado de un cuerpo que está retenido ante un tribunal, para que el que ha retenido ese cuerpo pueda informar de la fecha, del motivo de la detención, que el tribunal pueda juzgar si esa detención es una detención que ha sido realizada por un agente autorizado. El habeas corpus, ¿no? Tráigase el cuerpo ante el tribunal. Me importa subrayar ese conjunto de delimitaciones de acciones posibles de los cuerpos. Todavía no implica algo así como que el sujeto tiene derecho a una cosa. Es decir, no se trata de que el sujeto tenga una relación de propiedad con su cuerpo, sino que más bien, de una manera llamativa, el derecho parece ser más bien derecho del cuerpo que del sujeto. No es tanto que sea un derecho mío, sino más bien un derecho del cuerpo. Yo no puedo enajenar ese derecho, yo no puedo cederlo, yo no puedo venderlo, sino que le corresponde al cuerpo por serlo, ¿no? El derecho a ser trasladado, el derecho a no ser sometido a abuso, el derecho a no ser sometido a tortura, etc. Bueno, esta indicación me importa por lo siguiente, porque como se suele identificar derechos liberales con derechos en general, me interesa subrayar desde una lógica estrictamente liberal. Cabría pensar en la legitimidad de la venta de un cuerpo, del acto por el cual yo podría trocear mi cuerpo y venderlo. Desde una óptica estrictamente liberal sería completamente coherente que uno pudiera vender su sufragio o pudiera vender sus derechos. De lo que se trata es de perfilar un límite de indisponibilidad sobre el cual yo como sujeto no tengo ninguna posibilidad tampoco de decidir. No es que puedan decidir o no los poderes públicos, sino que yo tampoco puedo decidir. Bueno, esto de nuevo me importaba para llegar a una
conclusión inicial, Hobbes, es bien sabido, define su Estado como máquina maquinarum, como una máquina de máquinas, una máquina que integra máquinas humanas. En un sentido algo modificado, creo que se podría pensar en el Estado como una institución de instituciones, precisamente por esto, porque ese particular tratamiento que se puede hacer a una realidad corpórea como un cuerpo humano en términos de derechos fundamentales, supone dejar de tratar a ese cuerpo como un mero cuerpo physis, supone dejar de tratar a ese cuerpo como un mero cuerpo trabajador, cuerpo habitus, para tratarlo como un cuerpo institución, ¿no? Cuando se habla de la cuestión de la institución y de su vínculo con un orden social de no dominación, pienso que convendría atender a esta cuestión. Lo primero que es institución, es decir, lo primero que aparece como vinculado con un orden de deberes, de derechos, de obligaciones ajenas, es el mismo cuerpo. Es decir, el mismo tratamiento legal del cuerpo supone el reconocimiento de su carácter de institución. Si esto es así, podemos avanzar en el siguiente sentido. Habiendo definido Estado de Derecho en estos términos, se aprecia claramente que hay, por lo tanto, una gran franja de indeterminación, puesto que no hemos decidido todavía qué tipo de derechos existen, qué tipo de ordenamientos legales existen, ni siquiera hemos decidido cuántos poderes existen y cuál es su relación. De manera que la naturaleza concreta de cada uno de estos órdenes dependerá de cada uno de estos aspectos. Franja de indeterminación que se cubre con la determinación, por ejemplo, de los derechos fundamentales. Aquí me importa atender a ese primer gran modelo porque suele ser el primero en ser mencionado, que es el Estado liberal de derecho. Claro, el Estado liberal de derecho considerado paradigmático de la noción misma de Estado de Derecho. Subrayo alguna cuestión. El reconocimiento de los derechos fundamentales en el Estado liberal de derecho es un reconocimiento relativamente exiguo, es decir, es un reconocimiento de derechos vinculados en efecto a la figura del individuo propietario, a la garantía de las transacciones comerciales, al derecho de compra-venta, ciertos derechos procesales, ciertos derechos penales, pero están completamente ausentes algunos de los principios que posteriormente caracterizarían no solo al Estado democrático de derecho, sino a los derechos fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho de asociación. El Estado liberal de derecho no reconoce el derecho de asociación por razones obvias, porque la asociación es una manera de pervertir el hecho de que el conflicto social sea un conflicto cuyos agentes son los individuos. Si un conjunto de individuos puede asociarse, entonces adquirirá un poder que le permitirá incidir de una manera distorsionante sobre los contratos entre individuos. La Constitución norteamericana a día de hoy no reconoce el derecho de asociación, a él va vinculado tradicionalmente el derecho de sindicación, que tampoco se encuentra, por lo tanto, en los ordenamientos constitucionales de los países ocupados, como por ejemplo en Irak, donde no existe reconocido ni el derecho de asociación ni el derecho de huelga en sectores estratégicos, en particular del petróleo. Además, el Estado liberal de derecho tiene una característica quizá lo más interesante que esta, y es ante quién son exigibles los derechos fundamentales. Dentro del Estado liberal de derecho, sobre todo, es el Estado aquel cuyas acciones se limitan por la exigencia de derechos fundamentales. Esto quiere decir que uno puede exigirle al Estado una limitación con respecto a una determinada acción, puede exigirle al Estado su derecho de no ser discriminado, pero no puede exigírselo a los restantes particulares. Es decir, se trata sobre todo de una formulación de derechos fundamentales en términos defensivos ante el Estado, quizás esto sea interesante recordarlo, defensivos ante el Estado, que no protegen en ningún caso a las relaciones de poder que se ejercen entre particulares. Esto significa muy claramente que los derechos humanos, los derechos liberales no penetran los muros de la fábrica. Es decir, ciertamente yo puedo exigir al Estado no ser discriminado, pero no se lo puedo exigir a mi patrón. Para el liberalismo es perfectamente legítima una expulsión, ¿no? Un despido por motivos ideológicos, por motivos religiosos, por motivos completamente arbitrarios. Lo mismo ocurre con el domicilio familiar, obviamente, ¿no? Los derechos de los
liberales no se exigen en el interior del domicilio. Yo puedo exigir al Estado que no me humille, que no me maltrate, pero no se lo puedo exigir a ningún miembro de mi familia. Para el liberalismo esto no supone ningún atentado contra los derechos fundamentales, que son exigibles, vuelvo a decir, ante el Estado. Es decir, mantenemos un orden de garantías sin que se haya abolido en lo más mínimo la relación de dominium que tiene el dominus tanto en la fábrica como en el hogar familiar. Esto me parece completamente fundamental, porque en la posterior lógica de los derechos fundamentales estos son exigibles ante cualquier particular, ¿no? Y las obligaciones correlativas son obligaciones de cualquier particular. No sé si es necesario también recordar que dentro del Estado liberal de derecho no hay reconocimiento del sufragio universal, ni siquiera del sufragio masculino no censitario, y que desde luego la reclamación del derecho de sufragio no forma parte del ideario liberal. Suele recordarse que los partidos liberales nunca fueron partidos de masas, nunca tuvieron una maquinaria destinada a la victoria en elecciones. Suele recordarse que ningún partido estrictamente liberal ha ganado unas elecciones en condiciones de sufragio universal. Quiero contar algún aspecto más, pero como veo que me voy a extender. Planteo un contraste, de nuevo quizá un poco esquemático, con formas alternativas de Estado de Derecho, en particular con eso que se ha dado en llamar Estado Social de Derecho, Estado Social Democrático de Derecho. Para eso pienso que los referentes podrían ser sobre todo los textos constitucionales de entreguerras, es decir, no tanto las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a ese clásico contexto bien conocido del Fordismo, del keynesianismo, del pacto capital-trabajo, sino más bien a las constituciones producidas en el periodo de entreguerras, en un contexto extraordinariamente convulso, resultado de décadas de luchas sociales, de huelgas revolucionarias, y que produce textos legales que yo considero de máximo interés, como son, por ejemplo, la Constitución mexicana del 17, la Constitución de Weimar del 19. Puede ser interesante, claro, consultar la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, preparada por Lenin e incluida como preámbulo de la Constitución soviética, la Constitución austríaca, ¿no?, redactada en parte por Kelsen, pero también por Renner. Textos en los cuales se presenta de una manera un poco matizada lo que posteriormente podrá ser llamado Estado Social y Democrático de Derecho. En estos textos, bueno, intento abreviar. Hay alguna cuestión que me parece de interés. En primer lugar, desde luego, el reconocimiento de los llamados derechos económicos y sociales, por primera vez, sobre todo en la Constitución mexicana, que es relativamente ambiciosa en este sentido. Reconocimiento de los derechos económicos y sociales, sobre todo en términos de educación pública gratuita y universal, derechos de seguridad social, en menor medida, claro, políticas de vivienda, derecho a la existencia humana digna, bueno, todo aquello que posteriormente, digo, se engloba bajo ese rótulo de derechos económicos y sociales. Además, y más importante que esto, me parece, porque opera como su fundamento, se encuentra el establecimiento de principios de intervención en el orden de la propiedad, en términos de nacionalización de empresas, de expropiación de tierras, de nacionalización de los bienes de la Iglesia, digamos, de procedimientos para la nacionalización de la propiedad privada, que en todo caso, como se recuerda en la Constitución de Weimar, artículo 153, tiene que estar al servicio del bien público. Esto me parece importante por lo siguiente, porque aparece aquí el reconocimiento de un derecho completamente desconocido en el Estado liberal de derecho, que es el derecho a participar en el bien común. El derecho a participar en el bien común no puede formar parte de ese ideario, sino que se desarrolla a partir de otros textos y de otras tradiciones. Y finalmente, además de la introducción de estos mecanismos de intervención en la propiedad, se reconocen los derechos asociados al trabajo. Es decir, se reconoce en el plano supralegislativo, en el plano constitucional, la existencia de los sindicatos y de la negociación colectiva, y al mismo tiempo los derechos vinculados al trabajo, derecho a igual salario por igual trabajo, derecho a una limitación de la jornada de trabajo, derecho a seguros de desempleo, digamos,
característicamente derechos que proceden de las tradiciones autoorganizativas de los sindicatos, anarquistas, comunistas, socialistas, vinculadas a la construcción de todo un tejido social de cooperación y de socorro que termina por adquirir una cierta institucionalización en esos órdenes constitucionales, con algún matiz que me parece igualmente relevante, sobre todo en la introducción de los derechos del trabajo, en lo siguiente, en el reconocimiento de la capacidad de negociación colectiva. Esto ocurre en 1919, bien se sabe cuál es la situación hoy de los convenios colectivos. No creo que lleguemos a celebrar su centenario. Ocurre con la negociación colectiva lo siguiente: el derecho de negociación colectiva es un particular tipo de reglamentación jurídica por la cual se reconoce que los contratos entre individuos, el contrato entre quien emplea y el empleado, solo de una manera ficticia pueden reconocerse como un contrato entre iguales. Es decir, se reconoce que el contrato entre el patrón y el trabajador no es un contrato meramente civil, sino que existe entre los dos términos de la relación una desproporción de poder, una asimetría de poder que es necesario remediar mediante instrumentos explícitamente jurídicos. Es decir, el derecho al trabajo existe solo porque se entiende que el contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento de servicios, no puede ser un contrato civil. Y no puede ser un contrato civil no por cualquier cosa, sino porque existe una desproporción de poder. Hasta ese punto, digamos, la ficción jurídica de la igualdad y de la libertad de los individuos es reconocida en el interior mismo de la producción de norma. Es decir, el reconocimiento del derecho de huelga, el reconocimiento del derecho al trabajo, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, etcétera, parten del hecho de que las relaciones supuestamente libres, según la explicación liberal, las relaciones supuestamente libres entre particulares en realidad no son libres porque una de las partes es más poderosa que la otra y es necesario establecer mecanismos de compensación que palíen o que limiten esta desproporción de fuerzas, ¿no? En fin, de nuevo subrayo el hecho de que trato más bien de pensar el carácter conflictivo de los derechos y la particular naturaleza de esta supuesta acumulación de derechos en generación tras generación. Hay un elemento interesante, antes he citado a Carl Schmitt y lo vuelvo a citar ahora. Carl Schmitt, en un texto llamado Teoría de la Constitución, hace un comentario extenso y ciertamente lúcido sobre la Constitución de Weimar, estableciendo lo siguiente: el carácter de los derechos socialistas, así les llama él, los derechos socialistas como no derivables de la noción del Estado liberal de derecho y como ajenos a ese cuerpo particular de doctrina. ¿En qué sentido? Dice Carl Schmitt, los derechos socialistas son derechos que no tienen la forma jurídica que tienen los derechos fundamentales de los liberales, que suponen una limitación de la capacidad de intervención del Estado y suponen una libertad ilimitada por parte del individuo, ¿no? Esa sería la forma clásica de los derechos liberales, una libertad en principio ilimitada del individuo, por ejemplo, para expresarse, y correlativamente una limitación de la capacidad del Estado para intervenir. Bien, ocurre que con los derechos socialistas esta fórmula no se da. Si uno tiene derecho al trabajo, no sirve con que se entienda que tiene una libertad ilimitada de trabajar y que el Estado tiene que retraerse. Si tiene derecho a la sanidad, no puede entenderse que tiene en principio una libertad, un derecho a la salud y que el Estado tiene que retraerse, sino que la fórmula es completamente invertida. De manera que, dice Carl Schmitt, los derechos socialistas no forman parte de ese escenario apolítico del Estado liberal de derecho, sino que forman parte del enfrentamiento político. Es decir, forman parte de aquello que deriva de la agrupación de individuos para la defensa colectiva de sus intereses. Entonces, curiosamente, ese tipo de derechos económicos y sociales que se vendría a sumar a los derechos liberales, más bien entran en conflicto con ellos. Potencialmente y en la práctica. Esto me importa porque es bastante frecuente escuchar la retórica según la cual hay una primera, una segunda, una tercera generaciones de derechos, algo así como una buena familia burguesa en la cual los padres engendran a los hijos y los hijos a los nietos y, por supuesto, los primeros
en jerarquía serían los derechos de propiedad. Después vendrían los políticos y después vendrían los sociales. El desarrollo es completamente insólito, y sobre todo tiene el problema de evitar cualquier referencia a algo así como un conflicto social. Se diría que es un desarrollo orgánico, ¿no? Como un árbol va haciendo que crezcan sus ramas y, por supuesto, en el caso de tener que limitar el alcance de sus derechos, ya se sabe cuáles son los derechos que están más alejados de lo verdaderamente fundamental. Bien, esto me parece que es un problema porque evita reconocer que los derechos en sus distintas variantes han sido reivindicados en momentos históricos muy distintos, que los derechos políticos no son en ningún sentido subordinables a los derechos de propiedad, y que es necesario además pensar el tipo de tensión que se establece en el interior mismo de las formulaciones de los derechos. Bueno, me remito también a ese texto de Carl Schmitt porque me parece interesante que sea precisamente el gran crítico del Estado liberal de derecho el que reconoce que los derechos socialistas son parte de lo político, siendo así que lo burgués es la negación de lo político. Bueno, avanzo un poco más. Mi intención ahora, por ir aproximándome al final, es... vamos a ver, ya no me refiero a esos estados, digamos, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a esa gran edad del keynesianismo del 45 al 73 aproximadamente. Creo que es bastante familiar para todos ese tipo de características de esos estados sociales. Solo recuerdo que los mecanismos de intervención, de socialización y de nacionalización que estaban reconocidos en las constituciones de entreguerras aparecen completamente devaluados y se da más bien un reconocimiento, podríamos decir, blando, un reconocimiento blando de los derechos sociales, digamos, en un nivel de exigibilidad inferior. Lo que me importa es, claro, ya avanzar hacia el momento en el cual esos estados llamados del bienestar, como si solo fueran del bienestar, es decir, como si no fueran además otras muchas cosas, pierden su forma y constituyen formas de estatalidad diferentes. Bueno, claro que eso nos lleva al actual escenario de la mundialización, en el cual ya muy brevemente me interesa destacar lo siguiente. En el estado de la mundialización presenciamos una intensificación máxima de un programa de dominio de clase. Nadie dirá ya que la mundialización es otra cosa que un programa de dominio de clase, y al mismo tiempo una correlativa modificación de las formas estatales. Formas estatales, como se ha comentado esta mañana, no han desaparecido ni se han debilitado, sino que han adquirido una forma diferente, una particular manera de intervención estrictamente neoliberal, relativa a cuestiones bien conocidas por todos, como son, por ejemplo, la desregulación de los flujos financieros, la desformalización jurídica, lo que David Harvey ha llamado la acumulación por desposesión, ¿no? Digamos, una intensificación máxima de aquellos elementos que uno vincula con una dominación de clase. En particular la desposesión, la indefensión, la desformalización jurídica y al mismo tiempo la concentración máxima, digamos, en el índice más elevado de cualquier sociedad humana, concentración máxima del poder económico, que me permite proponer lo siguiente. Estaríamos, si se puede admitir esta hipótesis, en un momento de máxima intensificación del carácter de clase del Estado y una disminución del carácter social del Estado. Es decir, una intensificación de su carácter para garantizar los mecanismos de la acumulación de capital, para garantizar la propiedad, para gestionar todas las instancias externalizadas con respecto al poder estatal, para producir formas de subjetividad nuevas, la forma esencial del individuo como empresario de sí, que tiene que gestionar privadamente aquello que podía responsabilizarse o podía atribuirse a la responsabilidad social, ¿no? La educación, la sanidad, los planes de pensiones, los programas de aumento de la autoestima y de preparación para la búsqueda de empleo, del autoempleo, etc. Digamos, formas de subjetividad, formas de temporalidad que tienen que ver con esta disminución de una particular forma del Estado. Digo, no su debilitamiento, ni siquiera en términos de gasto público, ni siquiera los célebres regímenes de Ronald Reagan y Margaret Thatcher consiguieron menguar el gasto público, sino precisamente incrementarlo, ahora bien orientado de maneras bien concretas,
y por lo tanto utilizar este pequeño laboratorio en el cual hay ciertas modalidades de la dominación de clase que se ven intensificadas, siendo retraídas otras funciones de carácter social. Es que ya casi no puedo mencionarlo. Hay un texto de Foucault del 79, un curso que imparte en París, llamado Nacimiento de la biopolítica, en el cual Foucault, porque esto también se ha mencionado por la mañana, en el cual Foucault pone en cuestión algunos de sus principios interpretativos previos, sobre todo la idea de la disciplina, precisamente a partir de un análisis de las formas neoliberales del Estado. En un momento, dice Foucault, en el cual lo que se ve es más bien un Estado bajo la vigilancia del mercado y no un mercado bajo la vigilancia del Estado, y ahora nosotros sabemos perfectamente qué quiere decir esto, 30 años después. En este momento, dice Foucault, quizá convenga reconsiderar cuál es el papel del Estado y de las formas estatales en el diagrama general de poder. Y reconsiderar, porque se diría que en este proceso de fascistización social, dice Foucault, no se trata tanto de una intensificación del Estado como de una disminución del Estado. Se trata aquí de pensar, dice Foucault, más bien el Estado como un conjunto de efectos, no tanto como una cosa, sino más bien como el resultado de la codificación, de la articulación de equilibrios y de fuerzas sociales. Pensar el Estado en términos de efectos de Estado. Precisamente por estas variaciones y precisamente por el hecho de que en el 79, en una fecha tan temprana como el 79, Foucault está estudiando el problema del neoliberalismo, ciertamente neoliberalismo anterior, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Bien. Hay un texto de un teórico marxista del Estado que se llama Nikos Poulantzas, del año anterior, solo lo menciono para que no quede este vínculo sin establecer, llamado Estado-Poder-Socialismo, uno de los grandes teóricos marxistas del Estado del siglo XX, en el cual Poulantzas presenta exactamente, y además como una crítica a Foucault y a Deleuze, precisamente esta idea según la cual sería necesario pensar el Estado como relación, el Estado como condensación de relaciones móviles, de relaciones fluidas de poder que se establecen en un espacio externo al Estado, ¿no? Entender el Estado como relación. Bueno, como tengo que ir acabando, simplemente me voy a limitar a utilizar esta idea, la idea del Estado como relación, es decir, el Estado como no siendo una cosa, para proponer lo siguiente. Si podemos asumir esto, si podemos asumir la idea de Poulantzas y de Foucault del Estado no como una cosa vinculada a una única función social, sino más bien como un espacio de articulación de relaciones de poder externas no producidas por el mismo Estado y que por lo tanto es sensible a las variaciones hegemónicas y contrahegemónicas en la sociedad, creo que sería bueno utilizar esta idea para pensar lo siguiente. Las diversas escalas en las que se produce la dominación neoliberal, las diversas escalas en las cuales se pueden vincular los modos de producción, de dominación de clase en el neoliberalismo, desde la escala de los flujos económicos planetarios hasta la escala, y ahora retomo lo que planteaba al principio, de la vida de los cuerpos, Tratar de hacer un diagrama vinculando las diversas escalas de la dominación neoliberal y el modo en el cual podríamos plantear fuerzas contrahegemónicas en cada una de esas escalas de dominación de clase, ¿no? Creo que es una manera, entre otras, de poder pensar el vínculo entre la exigencia comunista y los efectos de Estado. Uno puede vincular bien, creo, determinadas prácticas políticas, decisiones políticas en las que consiste la mundialización, con determinados efectos en el ámbito del trabajo, ¿no? La flexibilización de la fuerza del trabajo, la intensificación paradójica tanto de la productividad del trabajador como de la duración de la jornada de trabajo, ¿no? Completamente paradójica, y al mismo tiempo seguir ese vínculo desde el plano, yo digo, el plano de la escala superior al plano de la escala inferior, que sería la vida de los cuerpos. Puede ver la manera en la cual en este proceso de desregulación y de desformalización se producen nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de temporalidad, nuevas formas de corporalidad. Cito alguna para que se pueda plantear
que quiero presentar. Uno puede pensar, por ejemplo, en esa intensificación de la dominación por el tiempo abstracto, que ha llevado incluso a que la dominación por el espacio se pueda incluir en la dominación por el tiempo, en el siguiente sentido. Ya no es necesario siquiera que el trabajador se desplace a su lugar de trabajo, sino que es más bien el trabajo el que se ha incorporado a su propio cuerpo. De tal manera que en virtud de la utilización de dispositivos móviles, todo el tiempo de vida tiende a convertirse en tiempo de producción. Es decir, se ha logrado extirpar una de las determinaciones fundamentales de los cuerpos, y es que se desplazan por el espacio. Se diría incluso que la utopía de la explotación es que el cuerpo termine por no estar obstaculizado por ninguna dimensión corporal. Es decir, que no sea un cuerpo que necesita descansar, que necesita nutrirse, no sea un cuerpo precisamente corpóreo. Por lo tanto, la idea según la cual sería necesario eliminar cualquier mediación corporal entre el ser y el ser trabajador, y al mismo tiempo procesos vinculados al hecho de que el individuo es ser de necesidades, ¿no? Por algo que planteo inmediatamente. ¿En qué podríamos hacer consistir en relaciones contrahegemónicas en las diversas escalas de la dominación de clase radicalizada y precisamente por el grado de desertización que ha producido el neoliberalismo? Pienso, y con esto de verdad concluyo, que me quedan muchas cosas por decir, pienso que en primer lugar lo que tendríamos a pensar es en un establecimiento de límites a las acciones posibles sobre los cuerpos. Pienso que necesariamente nos veríamos conducidos a utilizar el lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos en este sentido, en el sentido de una limitación de las acciones sobre los cuerpos. Me parece interesante que el comunismo haya podido hacer suyo el lenguaje de los derechos, de tal manera que haya facilitado la convergencia de los movimientos comunistas con movimientos sociales no necesariamente vinculados de entrada con él. Pienso inmediatamente en el feminismo. El lenguaje de los derechos como una especie de lengua franca que permite la convergencia y el enriquecimiento del comunismo con otros movimientos. Me interesa también decir, el lenguaje de los derechos puede haber llegado a ser tan propio que ha desplazado el lenguaje de las necesidades. No estaríamos dispuestos a asumir hoy la exigencia de satisfacción de las necesidades. El umbral de exigencia que viene asociado a la exigencia de unos ciertos derechos económicos es muy superior al umbral de exigencia que podríamos vincular a la exigencia de una satisfacción de las necesidades, ¿no? Temeríamos que un Estado nos tratase hoy como meros seres de necesidades, porque eso no podría significar nada más que nos trataría en términos de pura animalidad. Bien, a eso añadiríamos, pienso, la exigencia de una norma de carácter universal, cuyo cumplimiento no admita excepciones, una especie de regulación en el plano de la escala superior de la dominación. Eso significaría, naturalmente, también atender a los principios de articulación democrática, de esa producción de norma que no admita excepciones. Por lo tanto, establecer no solo normas, sino también normas sobre normas, es decir, reconocer aquellos derechos que aparecen vinculados a la misma naturaleza libre de una multitud, a la misma posibilidad de que una multitud sea una multitud libre, pueda producir una voluntad general en términos democráticos. Es decir, aquello que Rosa Luxemburgo les exigía a los líderes de la revolución soviética, exigiendo la implantación no solo de procedimientos democráticos, además del orden representativo, del orden de organización de los soviets, sino también una manera de construir la voluntad democráticamente que necesariamente, decía Rosa Luxemburgo muy poco antes de ser asesinada, arrastra consigo el necesario reconocimiento de ciertas libertades democráticas, por ejemplo, libertad de prensa, decía Rosa Luxemburgo, en términos irrestrictos. Sería aproximadamente eso lo que podría ofrecernos un modelo de la disposición contrahegemónica contra esta intensificación de la dominación de clase, y creo que ese tipo de propuesta avanza en los términos de producir algo así como unos efectos determinados de Estado, tanto en el reconocimiento de ciertas prácticas indisponibles para las decisiones colectivas, como el reconocimiento de una exigencia de norma y de principios de articulación democrática de esa voluntad. Entonces, por concluir de alguna manera, porque me queda casi todo por decir,
en la medida en la cual pienso que la exigencia comunista siga siendo una exigencia de abolición de las relaciones de dominación, de toda relación de dominación, de todo dominio, en la medida en la cual también el comunismo pretenda ser una política de los cuerpos, creo que hay que reconocer la presencia o la vinculación de la exigencia comunista y ciertos efectos de Estado. Y les agradezco mucho su atención.